Buenos días, hermanos. Gracias al Señor porque nos reúne nuevamente este domingo en medio de su palabra. Como bien leía mi hermano Cristian, vamos a continuar ahí en el capítulo 4 de Segunda a los Corintios. Capítulo 4 de Segunda a los Corintios. Y hoy, hermanos, lo que les quiero compartir en continuación de lo que viene hablando el apóstol Pablo, que tiene que ver, ¿cierto?, con la confirmación de su ministerio, con ese servicio, ¿cierto?, con ese ministro que es del Señor, y él también va sentando las bases para él decir por qué es un fiel ministro del Señor. Y hoy día, hermanos, quiero que podamos entender y comprender lo que tiene relación con ser servidores de este glorioso, como bien dice el pasaje que hemos leído, del glorioso resplandor del Evangelio. Me recordaba estudiando este pasaje, ahí algunos hermanos van a decir que hice una copia, pero fue imposible no recordarme cuando fuimos, ¿cierto?, a una conferencia en Santiago con los hermanos, con algunos hermanos de la iglesia, y se llamaba así, el glorioso resplandor del Evangelio. Pero como que le di vuelta y le di vuelta y dije, no, es que es esto, hermanos, se van a dar cuenta cómo el, el Evangelio finalmente va a resplandecer en los corazones, en el interior de nuestros corazones, y eso va a dar evidencias también, evidencias objetivas. No es solamente algo, una experiencia, no es solamente una emoción que uno va a sentir, sino que después el apóstol Pablo aquí mismo nos sienta en las bases de cosas objetivas que tienen que ver con comprender, ¿cierto? Y hablar de la verdad del Evangelio. Así que, hermanos, eso así se titula hoy día el mensaje, servidores del glorioso resplandor del Evangelio. Y lo vamos a estar viendo a medida del versículo, ¿cierto?, 1 al versículo 6 en tres grandes verdades. Lo primero, servidores alumbrados por la misericordia y verdad del Evangelio. Lo segundo, servidores alumbrados por la luz del Evangelio. Y lo tercero, servidores alumbrados por el resplandor del Evangelio. Ese es el énfasis en esta mañana, hermanos, el Evangelio. Y como el apóstol Pablo nos apunta, ¿cierto? Final, uno dice, él se va a auto exaltar o autonombrar que él es lo más importante en este mensaje, pero no, él está apuntando que nosotros podamos comprender que así como resplandeció el Evangelio en él, también resplandece en el caso aquí en el contexto los hermanos de Corintio y también está resplandeciendo hoy en medio de los incrédulos. Así que voy a leer nuevamente los pasajes del versículos del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oremos. A ti, Señor, oramos en esta mañana. Padre Celestial, pedimos tu dirección, como ya hemos cantado, Señor, de nuestras bocas, que tú puedas hablar por medio de tu palabra. Como decía mi hermano Moisés, también es tu palabra quien nos da la luz para sacarnos nuestra incredulidad. Y es lo que vamos a estar hablando también el día de hoy, Padre amado. Te alabamos, engrandecemos tu nombre y que el poder del Espíritu Santo pueda obrar en cada una de las personas que se han reunido aquí, en aquellos que todavía no han comprendido y aquellos que ya entienden tu palabra, Señor.
puedas seguirlas transformando, Padre, por medio de tu poderosa palabra, oh Dios. Te alabamos, te damos gloria. Te pido, Padre, que pongas nuestros sentidos atentos a tu hermosa palabra. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, como bien les decía, hoy estaremos revisando esta porción de la Escritura, segundo a los Corintios del 4, versículos del 1 al 6. Servidores de glorioso resplandor del Evangelio. Pero antes de eso, hermanos, una pequeña introducción. El apóstol continúa desarrollando el tema del párrafo anterior aquí en este capítulo 4 y se extiende hasta el versículo 6 del actual que vamos a estudiar. En los últimos versículos del capítulo anterior, eh, eh, Pablo habló de cómo Dios transforma al creyente siguiendo su propósito para hacerlo semejante a la imagen de su Hijo. Operación, cierto, que sabemos que es llevada a cabo por el Espíritu Santo. En la enseñanza, hermanos, se aprecia que a los creyentes de la antigua dispensación no se les permitía ver la gloria de Dios. Incluso los más grandes de aquella época y los más fieles de esa época tuvieron, cierto, una revelación como en sombras de lo que iba a venir, cierto, en ese futuro glorioso con la llegada de nuestro Mesías. A los creyentes, hermanos, en la economía del nuevo pacto se nos concede ver la gloria de Dios en la faz de su Hijo Jesucristo. Ahí en Juan 1:14. El comienzo de la experiencia de salvación del apóstol fue ver, muy bien dice ahí, cierto, Hechos 9:3, capítulo 9, versículos del 3 al 5, ver cierto, la gloria de Jesucristo en el camino a Damasco. De modo que el desarrollo de la vida cristiana, hermanos, victoriosa, no puede ser otro que el camino que se hace con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Y en la defensa que hace a su apostolado el apóstol Pablo, recuerda a los corintios las muchas pruebas y aflicciones que rodeaban su ministerio. Y es necesario tener en cuenta, hermanos, que en medio de los conflictos propios de una vida comprometida con Jesús, él mismo dijo, en el mundo, dice, tendréis aflicción, pero el mensaje no solamente se quedó ahí, sino que también, junto con el anuncio de las pruebas, de la aflicción, del sufrimiento, añadió, pero confiad, yo he vencido al mundo, como dice Juan, capítulo 16, versículo 33. Por lo tanto, hermanos, el cristiano no se queda solo en su carrera, no se queda solo en su aflicción, en su sufrimiento, sino que está el Señor y en todo momento, al momento en que el Evangelio resplandeció en su corazón, el Señor no sale más de ahí. Va a estar hasta toda la eternidad con usted. La promesa de su compañía continuamente en las pruebas es una de las grandes ayudas para soportar con ánimo las dificultades. Por eso que el primer versículo del capítulo 4 habla de eso, que el apóstol Pablo no desmaya, nos dice no desmayamos, pero no es por las capacidades que pueda tener él, sino que más bien por la misericordia que es otorgada por Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo 28, versículo 20. Cuando un creyente está en los momentos más comprometidos y las fuerzas fallan, Dios promete fortalecernos en ese proceso. Yo creo que muchos de ustedes han sido testigos y tienen evidencia que eso es así, que el Señor lo corrobora de esa forma. El triunfo del creyente es el triunfo de la fe. De ahí la exhortación del apóstol a ver continuamente la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, Pablo puede hablar de todo esto en el presente capítulo porque era parte de su experiencia personal. Él ya lo estaba viviendo, ya lo había vivido y lo seguía viviendo con aquellos opositores que estaban en contra del Evangelio y que finalmente no estaban abogando por por la verdad del Evangelio, sino que estaban abogando con astucia y con engaño para engañar a los creyentes y a los incrédulos. Había sido cuestionado por algunos de la iglesia, acusado falsamente por los intrusos que venían de afuera con cartas de recomendación, lleno de inquietudes
por lo que le traería como consecuencia el escrito, cierto, que hace él también con muchas lágrimas. Sin embargo, al considerar su biografía se aprecia que nunca estuvo solo y que el Señor le dio fuerzas para acabar la carrera, cierto, habiendo guardado la fe. Frente a la oposición, no solo de hombres, sino que más bien diabólica, esta porción, hermanos, que vamos a estudiar hoy día nos mostrará la acción iluminadora del Espíritu Santo, que se hace resplandecer en la gloria de Dios, no en el exterior de los hombres, sino en el interno, en el interior del corazón, hermanos. Y vamos a iniciar con la primera porción, versículos 1 y 2. Servidores alumbrados por la misericordia y verdad del Evangelio. Partamos con el versículo 1. Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Por lo cual, ¿cierto? Por lo cual expresa y vincula el texto anterior con lo que viene diciendo ahora, en donde a pesar de los muchos problemas y dificultades de la obra, Dios cumple su propósito, ¿cierto?, de transformar a los creyentes de gloria en gloria, como decía en el capítulo 3, sin que nada ni nadie pueda impedirlo, porque está establecido como una determinación de la soberanía de Dios. En una forma sencilla insiste en la defensa de su condición de apóstol y como consecuencia del ministerio que el don del apóstol sustenta. Estos derechos no son propios del apóstol, sino que le han sido otorgados por el Dios mismo. Dios le había llamado y dotado para este servicio. Por eso que dice el versículo 1 del capítulo 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, se está, cierto, atribuyendo a él, pero ¿qué es lo que dice? Según la misericordia. O sea, no es según, cierto, las capacidades de él, no es según la salud que podía tener el apóstol Pablo, las capacidades, cierto, físicas de él o mentales, sino que según la misericordia. Recordemos, hermanos, que la posición del apóstol no se debe a sus valores personales, sino a la misericordia concebida u otorgada por Dios. El don dado por el Espíritu Santo, hermanos, era una manifestación, finalmente en Pablo, de misericordia de Dios. Esta misericordia divina en su vida estaba continuamente presente en el pensamiento del apóstol Pablo. Y todo lo que él podía lograr o avanzar en el viaje, en la carrera del Evangelio, era solamente según, como dice aquí, la misericordia que han recibido de parte del Señor. Consciente de esto, hermanos, afirma que no siente miedo o debilidad para hacer el trabajo que se le había encomendado. No permite que el desaliento, el desmayo, el desfallecimiento hagan presa en su ánimo. Porque otra vez, hermanos, ¿en qué se está sustentando el apóstol Pablo? En la misericordia del Señor. En la misericordia del Señor. Y cuando nosotros, hermanos, estamos enfrentados a pruebas, a luchas, muchas veces tratamos de ponernos, ¿cierto?, con todas nuestras capacidades propias y poder nosotros querer salir adelante. Pero nos damos cuenta, hermanos, que esto solamente lo puede lograr el Señor. Por eso que el apóstol Pablo finalmente descansa toda su seguridad en la misericordia de Dios. Ni las acciones de los falsos apóstoles, ni los conflictos en la iglesia, ni las persecuciones de que era objeto Pablo. La fuerza del Señor y su misericordia estaba manteniéndolo como siervo. La misericordia, hermanos, de Dios le hace ser lo que es y sostiene su ministerio. La humildad del verdadero siervo reconoce que su servicio es una gracia divina. Es una gracia divina. Sin duda, Pablo tenía un tremendo carácter. Tenía carácter y seguridad. Y cuando él hablaba, para él era la verdad. ¿Pero por qué, hermanos? Otra vez, no por sus capacidades. Según dice aquí, la misericordia que se le ha otorgado y recibido por el Señor. Eso permite que el ministerio del apóstol Pablo no se termine aquí y que continúe.
y que continúa hasta poder morir por causa del Evangelio. Es tremendo, hermanos. Es tremendo ver cómo este siervo del Señor y cómo sus colaboradores podían seguir en la batalla del Evangelio. No porque eran sus méritos, no porque eran sus capacidades, sino que era completamente la misericordia de Dios. Eso les permite a ellos no desmayar. Y lo segundo de esta primera parte, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto es lo segundo, hermanos. No solamente servidores alumbrados por la misericordia de Dios, sino que también por la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo segundo aquí. Versículo 2. En lugar entonces, hermanos, que el apóstol Pablo dijera, no, desmayamos porque ya se superaron todas nuestras capacidades, es tanto el rechazo, es tanta la oposición, son tantos los opositores que nos han querido destruir y nos han dañado y nos han pisoteado, que no, ya no podemos más y no, nos rendimos. Pero no, hermanos, ellos no se rinden porque ellos están completamente seguros que lo que están proclamando es la verdad y una verdad totalmente gloriosa. En lugar de desmayar o finalmente ceder ante las propuestas del mundo, toma la decisión de no usar los medios de vergüenza que son propios de lo oculto y vergonzoso. Porque en cierta manera el apóstol Pablo podría empezar a usar un poco, ¿cierto?, de emoción, un poco de, pero ¿cómo si me conocen hace tanto tiempo, ¿cierto? Y me van a estar rechazando. Pero él alude a otra cosa mucho más objetiva. Alude la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo intocable. Eso es lo que no se puede alterar y lo que no se puede, ¿cierto?, modificar. Lo oculto y lo vergonzoso, hermanos, son actitudes pecaminosas, según ahí Romanos capítulo 6, versículo 21. Formas hipócritas que conducen a engañar a otros. Cosas hechas en secreto que son manifestaciones propias de los falsos maestros. La astucia, como bien dice el versículo 2, hermanos, no tiene lugar en la vida del apóstol Pablo ni en sus colaboradores. La astucia es propia de Satanás, que la utiliza para sus fines perversos, generando el engaño en las personas. Ese fue el sistema con que engañó, cierto, a Eva, ahí en el huerto del Edén, por ejemplo. Por tanto, también es la actividad propia de sus ministros, que emplean artimañas para engañar. Es totalmente claro. Los últimos capítulos de Primera a los Corintios nos mencionaban esto, cómo ellos querían, cierto, negar la resurrección de muertos, los falsos maestros ahí en Corinto. Y si negaban eso, se rompía todo el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio nos lleva a una vida, a una resurrección. La primera es la resurrección de Cristo y después nosotros también resucitaremos. Entonces, el negar esta verdad adulteraba toda la verdad del Evangelio, una completa mentira. Los falsos apóstoles habían venido ocultamente para engañar a los creyentes en Corinto, hablando mentiras acerca del apóstol. Lo que difiere es cierto que la astucia de ellos iba siempre acompañada del engaño. Nuevamente expresa la posición personal, que por ningún motivo estaba dispuesto a adulterar la palabra de Dios. Si Pablo en algún momento llegaba a adulterar la palabra de Dios, su ministerio llegaba hasta ahí, porque el Señor de alguna forma lo iba a sacar si él estaba siendo engañoso para los creyentes. Por el contrario, era la forma de actuar de los falsos apóstoles, maestros engañadores, que se ocupaban de añadir o quitar de la escritura aquello que les beneficiaba en sus perversos propósitos. Estos expertos de la confusión añadían con sabiduría diabólica enseñanza falsa, introduciéndola en medio, ¿cierto?, de la buena. Como bien dice este versículo 2, ni adulterando la palabra de Dios. Esta palabra, hermanos, adulterar, equivale aquí a torcer la palabra en beneficio personal.
Eso era lo que querían hacer los falsos maestros. Querían torcer la palabra para beneficio personal, para que este grupo de creyentes finalmente lo siguiera a ellos y no siguiera la verdad del Evangelio. Hermanos, aquí está el testimonio escrito de que Pablo en ningún momento hizo, ¿cierto?, autoexaltarse. O si no, hoy día seríamos una iglesia llamada la iglesia pablina. Pero no es así, hermanos. Nos damos cuenta cómo los escritos de Pablo no nos llevan a mirarlo a él, sino que mirar a Cristo Jesús. Poner, ¿cierto?, los ojos en Cristo Jesús. Pero los que querían adulterar la palabra, hermanos, estaban haciendo todo lo contrario. Querían llevar a las personas a seguirlos a ellos y no el glorioso evangelio. La palabra adulterar también se puede traducir como falsificar. Esto es añadiéndola a ella o desvirtuándola con doctrinas y tradiciones humanas. En contraste con la falsedad y la mentira, el apóstol ministra aquí, hermanos, la verdad. Ministra en verdad. Esto es, su trabajo consistía en predicar la palabra y vivir conforme a las demandas contenidas en ellas. Recordemos que en ese periodo, cuando el apóstol Pablo escribe, todavía no estaba completo, ¿cierto?, el canon de la Escritura. Por lo tanto, ¿de dónde sacaba contenido de la palabra el apóstol Pablo? Era, ¿cierto?, del Antiguo Testamento y de las promesas que se iban a cumplir, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento. A partir de ahí, ¿cierto?, y a partir de la experiencia que había tenido con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios que se ministra con verdad tiene que llevarnos al Evangelio. El apóstol Pablo, hay evidencia de muchos pasajes que nos hablan de un contexto del Antiguo Testamento, pero llevado al Nuevo Testamento y a la obra de Cristo. Y eso, hermanos, es lo que tiene que pasar. Eso es lo que sucede con el verdadero Evangelio, con la luz del verdadero Evangelio. Nos lleva Cristo Jesús. Antes le habían recordado a los corintios que no necesitaban cartas de recomendación. Les decía que ellos mismos eran cartas recomendadas vivas. Ahora la recomendación para su conciencia era aquello que predicaba. Era lo que necesitaba para mantener una conciencia recta por predicar y sujetarse a la verdad de la palabra de Dios. No hay mejor recomendación, hermanos, al ministerio que el poder poner el mensaje que se proclama y la vida que se vive para ser observado, ¿cierto?, por los hombres. Es el mejor ministerio que podía estar haciendo el apóstol Pablo. La evidencia que él estaba obedeciendo a la palabra escrita y la evidencia que él estaba predicando el mensaje de salvación. Eso es lo primero, hermanos. La primera parte aquí en los versículos 1 y 2. Servidores, por lo tanto, alumbrados por la misericordia y verdad del Evangelio. Lo segundo, versículos 3 y 4. Servidores alumbrados por la luz del Evangelio. Solo segundo, servidores alumbrados por la luz del Evangelio. Versículos 3 y 4. Dice así, versículo 3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 3 entonces. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El Evangelio, hermanos, es un mensaje ininteligible a los que se están perdiendo. Esto es al que está en el camino, ¿cierto?, de perdición, debido a su condición natural, debido a la causa del pecado. El apóstol concluye la aseveración afirmando que la situación que mantiene encubierto el Evangelio no es de todos, sino que aquí está aludiendo a los que se están perdiendo.
viendo. Son los que están en un estado de perdición, de modo que si no aceptan la verdad del Evangelio, se perderán definitivamente. Y esa es una obra completamente ¿de quién? De Satanás, que ciega el entendimiento de los hombres, hermanos. La diferencia entre estos y los salvos está en que los primeros han negado creer al Dios proclamado por el Evangelio. Tal rechazo no es más que la evidencia de la depravación en que están todos los hombres, todos los hombres. Creer no es algo diferente. Nadie será salvo, hermano, siendo ateo. Nadie se salvará de esa forma. Es necesario recordar, ¿cierto?, las palabras del Salvador. Los que se pierden o también los que se están perdiendo, hermanos, son aquellos que rechazan voluntariamente el llamado a la salvación, de manera que por su propia elección siguen el camino que conduce finalmente a la muerte definitiva. Son los que se sienten a gusto en el camino ancho que los conduce a la perdición y rechazan el estrecho que lleva finalmente a la vida eterna. Y esto, hermanos, no es solamente llevado a cabo por los hombres, sino que está la acción diabólica en medio de esto. Y lo dice el versículo 4. Acompáñenme ahí. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Esto es terrible, hermano. Esto es súper fuerte. Imagínense, los que no están creyendo en este momento están siendo cegados por Satanás. Su ceguera espiritual la está poniendo Satanás y la está potenciando aún más. Es tremendo, hermanos. La acción diabólica en relación con los incrédulos se pone de manifiesto en que ciega el entendimiento de ellos. No solo están en tinieblas espirituales de quienes están en ellas, que los hace incapaces de entender las cosas del Espíritu, sino que procura que el entendimiento de ellos se entenebrezca. A Satanás, hermanos, se le llama el Dios de este siglo, es decir, el amo y señor de esta era. Sin duda, es el Señor que esclaviza y finalmente engaña a los hombres. En la Escritura escuchamos muchas alusiones que dice que es el príncipe de este mundo. Ese es Satanás. Y es un engañador, hermanos. El propósito diabólico es que la luz del Evangelio, de la gloria de Dios, manifestada en Cristo, no alcance al perdido. Esa es la tarea, en eso está preocupado Satanás, que finalmente la luz del Evangelio no alcance a los perdidos. No cabe duda que el genuino Evangelio es de Cristo, es cristocéntrico, para conseguir el propósito de que el Evangelio no alcance a los perdidos para salvación. ¿Qué hace Satanás? Se disfraza, hermanos, como ángel de luz y que engaña, ¿cierto?, a las personas. Es una luz engañosa que él ofrece y hace nula finalmente para esas personas engañadas la verdadera luz del Evangelio de la gracia. Muchas veces, hermanos, Satanás usa señales y milagros mentirosos a fin de cautivar con ello a los que están en el camino a la perdición. Y muchas veces uno podría pensar que esto se puede manifestar en pecados muy visibles, pero a veces es cauteloso Satanás y nos engaña con sus redes, con sus artimañas. Y es la forma en que ciega el entendimiento de los hombres. Piensa un poquito y retroceda su mente hacia el pasado. ¿Usted podría reconocer que en algún momento estuvo ciego? ¿Puede ver esa diferencia? ¿Se puede recordar de la ceguera espiritual en usted? Es increíble pensar en eso. Increíble que antes uno era sordo al mensaje del Evangelio, a la voz de la palabra de Dios. Había una ceguera totalmente, hermano. Yo puedo decir que a mí me sucedió y yo pude ver la ceguera en mí, la ceguera espiritual. ¿Y cómo me podían hablar de Dios? Muchas veces la Iglesia Católica, por ejemplo, y también hablan de Dios, ¿cierto? Pueden leer las Escrituras también, en las calles, personas que también hablan. Aquí en la misma iglesia, las primeras veces que llegué,
Y yo decía, no, estaba ciego, no comprendía la verdad del Evangelio. Pero esa es la obra que hace el Espíritu Santo, que nos da a entender la verdad del Evangelio. Y es tremendo, hermanos, es tremendo. Pero por otro lado, tenemos a Satanás continuamente tratando de seducirnos y seduce a la gente que está allá afuera, que todavía no ha entendido la verdad del Evangelio. No siempre utiliza graves pecados para seducir a los que se están perdiendo, sino que los confunde simplemente con acciones que aparentemente son portentosas y que se producen en el campo de la religión. Como Dios de este siglo, tiene poder para cegar la mente de los incrédulos a fin de que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gracia de Dios. Quiere decir esto que toda la gloria del Evangelio, hermanos, solamente va a proceder de Cristo. Nada, nada bueno va a proceder, ¿cierto? De las tinieblas, hermanos, y de las cosas que nos pueden engañar. Nada hay en el mensaje de salvación que no sea de Cristo. Todo viene de Cristo. Si en algún momento usted recibe algún mensaje, alguna palabra, y no contiene la verdad de la palabra de Dios, hermanos, probablemente no sea bueno, no sea bueno para nosotros. Al difundir las tinieblas de la maldad, intenta que las mentes de los hombres no puedan percibir la gloria de Dios. Eso es lo que intenta constantemente Satanás. Esta gloria es el conjunto pleno de las perfecciones del Señor. Y eso es lo que intenta continuamente la obra diabólica. Satanás utiliza todos sus recursos para que la iluminación del Evangelio no resplandezca en sus mentes y active su deseo de salvación acudiendo al Salvador. El Dios de este siglo es homicida, hermanos, y mentiroso, deseando que el hombre permanezca lejos de Dios y se pierda perpetuamente sin salvación. Pero enseña otra cosa más. Aquí en el versículo 4, el apóstol Pablo dice, el cual es la imagen de Dios, dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que le preocupa a Satanás, porque él sabe que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Por eso que también hay pasajes que dice que Satanás tema a Dios. Él sabe que Él es Dios. Y por eso que Él está evitando a toda costa que el Evangelio no resplandezca en las personas. Eso quiere hacer Satanás continuamente, hermanos, porque Él sabe que es la imagen de Dios. Pablo enseña que Cristo aquí en el versículo 4 es la imagen de Dios. El término imagen, hermano, no es una manifestación aproximada como ocurre en una fotografía o en una estatua de algo, sino que al ser engendrado el logos por vía mental, como verbo expresado por el Padre, no puede sino manifestar al Padre en la absoluta fidelidad. Por esa razón el Hijo no puede ser sino la imagen perfectísima, hermanos, del Padre, igual al Padre. Cristo es en su dimensión divino-humana la misma imagen de Dios. La misma, hermanos, la misma imagen de Dios. Esta profunda verdad contenida en el título, imagen de Dios, se advierte que si Dios no es revelado en Cristo, no podremos conocerle. Es la condición, hermanos, para conocer a Dios. Primero tiene que ser revelado por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, toda religión que no reconozca a Cristo como Dios, como nuestro Señor, hermanos, no viene de Dios, no es de Dios, no es la verdad. Porque primero tiene que ser manifestado Cristo en nuestros corazones para que podamos entender el verdadero evangelio. La gloria divina, hermanos, es objetivamente de la misma naturaleza de Dios. Esa es la gloria formal. Reproduce admiración en quien la contempla y la lleva a la adoración. Esa gloria de Dios se manifiesta frecuentemente acompañada de la luz. La gloria esencial de Dios es invisible
al hombre, pero se hace visible por medio de su Hijo. Esta se ve en Jesús por medio de las obras divinas que él mismo hizo en la cruz. La gloria de Dios, hermanos, como se dice antes, está vinculada a la luz. De ahí que se relacione con el Hijo encarnado, con la luz. Dice Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo, hermanos, Cristo es la luz verdadera que puede iluminar a todo hombre, especialmente en el orden salvífico, desde el interior del corazón, entenebrecido a causa del pecado. La gloria de Dios manifestada en la luz resplandeciente no es reflejada por el Hijo, sino está en el Hijo mismo. Está en el mismo Hijo Jesucristo. Si Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, el resplandor va unido siempre a la luz que procede. Por tanto, la luz, hermanos, de gloria produce siempre resplandor. Estando en el Hijo, se manifiesta también en Él. La gloria, hermanos, de Cristo resplandece en la proclamación del Evangelio, iluminando internamente el corazón, al corazón que está en tinieblas. Eso es lo contrario que hace. A pesar que está este supuesto ángel de luz haciendo de sus artimañas, cegando el entendimiento de los incrédulos, hermanos, está ahí Dios por medio de Jesucristo alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque es la imagen misma de Dios. Cristo fue revelado, hermanos, no solo a Pablo, sino en Pablo. Esto es en su interior. La gloria de Cristo permite conocer a Dios para vida eterna. Esa es la diferencia, hermanos. Los que están siendo cegados por medio de Satanás, por medio del Dios de este siglo, se están perdiendo para muerte eterna. Pero al contrario, a los que le está resplandeciendo el Evangelio, están viviendo y viviendo para vida eterna. Esa es la gran diferencia, hermanos. Y llegamos a lo último y lo tercero que les quiero compartir. Versículos 5 y 6. Servidores alumbrados por el resplandor del Evangelio. Esta luz del Evangelio que ya estamos mencionando. Versículos 5 y 6 dice así. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y no a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. El mensaje de Pablo proclamaba el señorío de Cristo, que Jesucristo era el Señor. Era algo central en la predicación del apóstol Pablo, que si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Así enseña también, y toda lengua confiese que Jesús es Señor para gloria de Dios. Filipenses 2:11. El reconocimiento, hermanos, del señorío de Cristo implica la revisión del corazón antes rebelde. Ahora bien, quien predica a Cristo como Señor, no le cabe otra posición que ser siervo. Y eso es lo que está apuntando aquí el apóstol Pablo. Él ama a Jesús, por lo tanto, si él ama a Jesús, está ahora en una condición de siervo de Jesús. El que acepta el señorío de Cristo no puede servir de otro modo que como esclavo de Cristo. Esa es la condición de un verdadero siervo de Jesucristo. Es esclavo de Cristo. Por esa razón, aquellos los que le habían elevado el señorío de los grupos que se formaban en la iglesia, estos grupos falsos, finalmente querían atraer de una forma personal a las personas, con un atractivo y una admiración personal, que finalmente no los llevaba a que ellos fueran siervos de Cristo, sino que fueran siervos finalmente de aquellos falsos maestros que se querían oponer ante el verdadero
evangelio. Si el amor de Cristo no genera un compromiso sincero para servirle, no habrá nada que pueda lograrlo. En la medida en que el amor de Cristo disminuye en la experiencia del ministro, hermanos, así se engrandece su deseo de engrandecimiento personal. Por eso que otra vez, hermanos, no se trata de nosotros, no se trata de nosotros autoexaltarnos o exaltar aquí el nombre de Pablo, sino que exaltar el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, hermanos, el título de honor máximo que un ministro puede alcanzar y desear con todas sus fuerzas es ser esclavo de Jesús y servir en su obra por amor a Él. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. No es para que nos empiecen a autoglorificarnos a nosotros, sino para que pongan su mente y su corazón en Jesucristo el Señor. Dice, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, por amor de Jesús. Ese amor que el mismo Jesús puso en Pablo y en sus colaboradores es lo que ellos quieren reflejar también hacia los creyentes. Y llegamos al último versículo, hermanos, versículo 6. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este versículo 6 comienza con la ilustración del acto de iluminación de Dios en el corazón de los incrédulos, refiriéndose al hecho creacional de la luz, obedeciendo a la omnipotencia de Dios. Él iluminó el proceso creacional, y eso es lo que está apuntando esta primera porción del versículo 6. Él iluminó este proceso creacional. No se trataba de la luz propia de los astros celestes que habían sido creados por el Señor, porque estos dos astros más importantes fueron creados en el cuarto día, sino que era la luz propia de la gloria presencial del Creador en su creación que iluminaba los actos divinos en la ejecución del programa que hizo, cierto, la creación que existe ahora. Hermanos, aquí está aludiendo a esta ilustración creadora en donde Dios, cierto, resplandecía su creación, sin estar, cierto, el sol, sin estar la luna que alumbraban en ese momento. Hermanos, entonces vemos que a esta ilustración, está diciendo que ahora, de esa misma forma, está resplandeciendo esta luz de Dios, creador, en los corazones de los que creen, de los creyentes. Y esta verdad, hermanos, es tremenda. Es el poder del Señor, es la gloria de Dios que alumbra el corazón endurecido de los creyentes. Por eso, hermanos, que cuando entendemos la obra de salvación, entendemos que completamente por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nada, nada de nosotros, nada, ningún mérito propio. ¿Qué mérito podemos hacer ante esa gloria de Dios que ilumina nuestros corazones? No podemos hacer nada. No tenemos ni una gota de luz para nosotros autoalumbrar nuestros corazones. La iluminación de que Pablo habla aquí, hermanos, es interior, por cuanto se trata de alumbrar los ojos del entendimiento. Estábamos cegados, nos decían los versículos anteriores. El Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos. Pero ahora aparece Jesús y Jesús tira a la basura al Dios de este siglo. No es nada en comparación a nuestro Señor. No es nada. Y alumbra tu corazón y ha alumbrado también el mío. El corazón o el entendimiento del no creyente están entenebrecidos por la condición propia de ser pecador y la acción de Dios, del Dios de este siglo, como les decía. Esa iluminación interior comienza por la acción del Espíritu para salvación, alumbrando el entendimiento, como claramente se aprecia en este versículo. La iluminación del Espíritu Santo es imprescindible
para entender las cosas profundas de Dios. Y claramente los falsos maestros de esta época, de este periodo, hermanos, no estaban entendiendo esta gran verdad. Estaban cegados por el Dios de este siglo. No estaban entendiendo esta verdad. Porque si habían sido alumbrados por el Espíritu Santo, lo hubieran comprendido. Pero no lo era. Porque estaban adulterando el mensaje del Evangelio. Sin la iluminación interior del Espíritu, es imposible para el hombre natural llegar al conocimiento de la verdad y ser salvo. Es imposible. No hay ninguna opción. No hay ninguna probabilidad. Es cero. Esa es una operación divina. Dios resplandeció, hermanos, en nuestros corazones. Y eso es tremendo. Esa verdad es tremenda. Dios lo hace. Nosotros no somos quienes se lo pedimos, sino que es Dios lo hace por su infinita misericordia derramada en medio de nosotros. Lo que el pecador ve por esa obra de iluminación, hermanos, es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que los hombres ven es la gloria de Dios como la revela Jesucristo. No puede ser de otra manera, puesto que todo lo que Dios es y hace se pone de manifiesto en Cristo. Así enseña Juan, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, por eso que tenemos que atender a la palabra de Dios, atender al mensaje por medio de Jesucristo, que es la única forma en que podemos ser salvos y podemos llegar al conocimiento de Dios el Padre. No hay otra forma. No hay otra forma, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, hermanos. Solo Jesucristo, hombre. El Dios glorioso a quien nadie le ha visto ni puede ver jamás, puesto que además es espíritu, se hace visible en el verbo. O si se prefiere decir mejor, el verbo hace visible al invisible. Nadie más que el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, lo revela a los hombres. Este es quien le da a conocer y en ese sentido revela la gloria de Dios en su impronta personal. De otro modo, la gloria de Dios, hermano, invisible, se hace solamente visible, como lo he dicho ya, por medio del Hijo Jesús. Y el discurso supremo de Dios, hermanos, por lo cual nada puede ser revelado de Él, comprendiendo la gloria suya en la fase de Jesucristo, es dada por el Hijo. Ese es el que finalmente revela la plenitud absoluta de Dios. Él fue enviado por el Padre al mundo para superar la situación de ignorancia de los hombres en relación con Dios. Ni hasta el más inteligente del mundo, ni el más sabio del mundo, podía comprender la verdad del Evangelio. Solamente se iba a comprender y íbamos a poder, ¿cierto?, volver a tener esta comunión con Dios, como lo tuvo Eva con Adán, ¿cierto? Solo por medio de Cristo. De ninguna otra manera, de ninguna otra forma. Lo que Jesús hacía revelaba el ser y el hacer de Dios. Es en Él y por Él que podemos llegar a conocer la naturaleza de Dios, hermanos, y sus intenciones salvadoras para con los hombres. Ese es el resplandor del glorioso Evangelio. Es la obra interna que hace Jesucristo en nuestros corazones. Dice aquí, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es la única forma. Otra vez insisto con lo mismo, no hay otra receta, no hay otra fórmula en la cual podemos ser salvos. Solamente por medio de Jesucristo, hombre. Él es quien resplandece en nuestros corazones y nos quita el corazón de incredulidad, nos quita de las tinieblas en la cual, es cierto, está cegando Satanás nuestro entendimiento. Recapitulando, hermanos, y llegando al final de este sermón,
Servidores entonces del glorioso resplandor del Evangelio. A eso estaba siendo llamado el apóstol Pablo, a ser un fiel ministro del glorioso Evangelio, el cual está en esta palabra, en su Biblia, hermanos. Usted no tiene que buscar de qué forma hablar, ¿cierto?, de Jesús. Está la palabra de Dios revelada y en ella se predica de Cristo tal cual Él es. Servidores alumbrados por la misericordia y verdad del Evangelio, servidores alumbrados por la luz del Evangelio y servidores alumbrados por el resplandor del Evangelio. Otra vez, hermanos, en esta mañana la gloria es para nuestro Dios. La gloria es para nuestro Señor. Y quisiera agregar algunas conclusiones y aplicaciones en esta mañana. Si uno leyera este texto, hermanos, de una manera emocional, sería como, es maravilloso escuchar, ¿cierto? Y decir, versículo 6, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es maravilloso el pasaje, hermanos. Y en cierta manera, si no tenemos el contexto, podríamos en cierta manera llevarlo como a lo emocional. Pero vemos que el mensaje de Pablo es totalmente racional y objetivo. Porque este acto tremendo que hace el Señor en nuestros corazones, hermanos, se transforma en la vida del Pablo y de sus ministros en algo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo aquí, hermanos? Que finalmente ellos van a predicar la verdad sin adulterarla, sin cambiarla, reconociendo que solamente según la misericordia de de nuestro Señor. Y que más bien ahora ellos buscan obedecerla y que sea la guía para nuestra vida, la luz de nuestros días, el faro que nos muestra la dirección correcta cada día. Eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Si usted puede reconocer que Dios ha resplandecido en su corazón, entonces usted va a ser una persona que va a buscar la palabra de Dios, que va a ser su guía, va a ser su sostén, su faro, va a ser la verdad, y ni siquiera la va a buscar por beneficio propio, sino que la va a buscar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y como aprendíamos, ¿cierto? Esta palabra adulterar, que equivalía a torcer la palabra a beneficio propio, a beneficio personal. Hermanos, si aquella palabra, esta palabra ha resplandecido en usted, tiene que llevarlo ahora a resplandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria solamente es para Él. Y todo lo que nosotros podemos ser y hacer es porque Él lo permite en su soberana voluntad. Ministremos la verdad, prediquémosla y vivamos conforme a los principios contenidos en ella. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Hay una obra que hace el Señor, pero esa obra también se ve en hechos objetivos que van para nuestra vida diaria. No te olvides, querido oyente, la fuente de vida eterna está solo en un solo lugar. El camino, la verdad, la vida, la luz del mundo, el pan de vida, está solo en Cristo el Señor, en Cristo nuestro Señor. Y me gustaría finalizar con un pasaje, Juan, si me acompañan ahí, Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Qué estás buscando tú en esta mañana? ¿A qué has venido a la iglesia? ¿Solo a escuchar y después irte y olvidarte de lo que se habló? ¿Qué está buscando usted, hermano, visita? ¿Qué vino a buscar en esta mañana? ¿Cree usted que va a tener vida eterna? Mire lo que dice la palabra aquí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado. Si usted está buscando en esta mañana vida eterna, solo es posible por medio de Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, de Jesucristo, a quien has enviado. La única forma para que nuestros corazones resplandezcan y sean iluminados por la verdad del Evangelio es por medio de Cristo Jesús. Oremos.